Ya va, hermano. Ya está grabado, hermano. Por si acaso. No, es que si usted puede alzarlo, álcelo, pero eso sí le digo. Me lo alza hasta aquí y ni me lo baja de aquí. Porque acá es diferente. Apoya la mano en todo el cuerpo. En cambio acá está en el aire. Mi amado hermano, así como... No, baje un poquito más. Mi amado hermano, aunque usted no lo crea, esta lucha es entre el enemigo y usted. Jesucristo peleó contra Satanás. Amén. Pero él estaba ejercitado. ¿Por qué razón estaba ejercitado? Porque ayunó 40 días. No, mi amado hermano. La Biblia dice que él crecía en gracia. Amén. Y él en su época de que no predicaba ni hacía milagros, ¿él qué estaba haciendo? ¿Viendo la novela? Él estaba jugando trompo, como muchos dicen. Él mientras aún no iniciaba su ministerio, él estaba capacitándose, se estaba ejercitando. Ya se murió. Ahora sí. Ahora mis hermanos, le pongo una pausa al mensaje. Mis hermanos que estaban ahí, cuando ustedes lo tenían enfrente, ¿le empezaba? Y cuando pasó el tiempo, ¿le empezaba? Mi amado hermano, ese es el problema. A veces tenemos resistencia ante Dios, tenemos resistencia ante el problema, pero no tenemos resistencia espiritual. ¿Por qué razón? Porque hay momentos en tu vida que esa Biblia que tú la estás cargando aquí al frente no se compara a que tú estés resistiendo al diablo, no, sino que tú estés resistiéndote de entregarle esa carga a Dios. Y cuando tú la mantienes en tu mano, cuando tú la mantienes con tu fuerza, te vas a cansar. Ahí va mi hermano, ya estaba sudando. No era el calor, ahí está el ventilador. Entonces, mi amado hermano, ¿qué sucede? Así pasa con el cristiano. Cuando el cristiano deja de orar, el problema está aquí. Y Satanás dijo, ay, este ya está. Y como él está orando, tu problema lo tienes aquí. Y mira, pero ahora yo vengo a los cultos de oraciones. Sí, tú puedes venir a los cultos de oraciones, pero a dormir, a mirar quién llegó, y ya será tu presencia. Pero si tú no derramas tu corazón, tú no le entregas a Dios tu carga, tú vas a seguir con el mismo peso. Amén. Y tú me dices, ese problema que lo resolvemos mañana. Mañana no se resolvió, mañana vino otro más, y vino otro más, y vino otro más. ¿Qué va a pasar? Como mis hermanos, mientras estaban resistiendo ahí. Y hay momentos que tú vas a querer levantar más. Sí, ahora. Mi amado hermano, aunque no lo crea, usted y yo podemos haber tenido una resistencia en el mundo. ¿Usted siente el problema? No me agobia porque esto yo ya lo viví afuera. Sí, pero recuérdese algo, usted estaba endemoniado afuera. Usted afuera tenía a su padrastro. Amén. Y ese padrastro era mañoso. Y usted como hijastro era mañoso también. Amén. Pero a cambio acá, ya las cosas son rectas. Y como las cosas son rectas, son más duras. Y como las cosas son más duras, son más pesadas. Y como las cosas son más pesadas, hay que tener resistencia. Y como vuelvo y le repito, mi amado hermano, no congregó, no oró, no lecturó, y usted ya quiere rendirse. Usted ya quiere retroceder. Usted quiere decir que ya Dios lo llévame, porque usted no le va a decir Señor, llévame, porque usted ya sabe dónde va. ¿Sí o no? Usted no dice Señor, llévame, porque usted ya sabe dónde va. Ni frío ni tibio. Usted se entrega a Satanás, hágase su voluntad. Mi amado hermano, no es de esa manera. ¿Sabe qué sucede? Que nos falta decisión. Para usted y yo tener perseverancia, resistencia, tenemos que ser decididos. Y lamentablemente a veces estas decisiones vienen en las últimas. Cuando usted ya está oliendo a uno. Cuando usted ya está con el pie que se le mueve cada rato que ponen en esa ranchera allá afuera.
Ya tú ya sales a ver al vecino con esa música ya sin camisa, tú ya también le quieres sacar el revólver y parar al cielo. No, mi amado hermano. De verdad. Por eso te digo, comenzamos a retroceder si no tenemos resistencia. Ahora, mi hermano, ¿qué hago para tener resistencia? Pues te toca negarte a ti mismo. Como te dije, tenemos al Espíritu Santo que nos dice ora, predica, lectura, vigila, ayuna. Amén. Amén. Y es donde uno dice, pero es que yo lo escucho de vez en cuando. Hay gente que dice que yo ya lo escucho a Dios. Sí, mi amado hermano, podrá haber momentos así, pero es ahí donde toca tu decisión. Reparar lo que hemos desbaratado en nuestra relación con Dios. O dejar que Satanás venga y nos zarandee y vengamos llorando a los pies de nuestro Padre. Pero hasta que no haya decisión, usted tan solo va a ser reconciliado con papá y después otra vez allá afuera tira la confianza de Dios, tira allá afuera la relación con Dios, tira allá afuera el ministerio que Dios le dio. Y el diablo te va a decir, y si te burla, ¿a dónde te vas? Amén. ¿Cómo gano resistencia, mi hermano? Para tener resistencia física hay un montón de ejercicios, pero para tener resistencia espiritual hay que ejercitarnos espiritualmente. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo hago? Pues con decisión. Segundo, poniéndose un orden, un horario, organizándose, mi amor. A veces vivimos por vivir, comemos cuando tenemos tiempo, cuando tenemos plata. Y ahí es donde vienen las enfermedades. Amén. ¿Sí o no? Amén. Es como lo de la revisión del carro que tenía que pagar, eran como $60. No lo conseguí en esa semana, según yo. Pero cuando me llevaron a ver a un carro por dentro del canchón, para sacar un carro del canchón tiene que tener $800. Imagínate la diferencia entre 800 a 60. Mucha. Y así también nosotros a veces decimos, $2 me serviría como para comprar 3 cosas. La avenida está cerca, ya son las 2 de la tarde, que son así. Pero el día que te dé gastritis, el médico no te va a valer $2. La medicina tampoco. Amén. Amén. Ahora, ¿por qué pasamos hambre? Ese lleva todo. Mi amado hermano, porque derrochamos a veces. Ganamos bien, comemos bien, un día, 2 días, 3 días, y el resto de los días ya comemos bien. Si es que es arroz, ya de sopa. Si es de sopa, ya te da arroz. Amén. Mi amado hermano, es tiempo de organizar. Los pentecostés, como nosotros, no nos organizamos. Nosotros vivimos por vivir. Por ahí trajeron algunas enseñanzas de los testigos de Jehová, los católicos, y usted recién se está descubriendo eso. Amén. ¿Y cuántos años tenemos? 8, 9, 10, 11, 12. ¿Y cómo era la pastora? ¿Usted tiene un Dios trino? No. Como le decían antes a mi mamá, yo me puse, mire, antes que la pastora me dijera que me tocaba predicar, estaba estudiando un fragmento de la palabra y me enfoqué en los Hare Krishna. Y de ahí me llegó un tema que se llama si Dios es trino. ¿Cuántos aquí creen que Dios es trino? Levante la mano que creen que Dios es trino. 1, 2. ¿Y el resto no cree que Dios es trino? Ya. Ahora todo el mundo escucha trino, se imagina un trinche, un tridente, o a Poseidón, el que más veía esas películas de él. No, mi amor, hermano. Trino, usted investiga, significa que en una sola unidad está conformada por 3 personas diferentes, pero es la misma. Y me decía mi mamá, viene un testigo de Jehová y te dice, ¿tú tienes un Dios trino? No, yo no tengo un Dios trino, ni Dios es Jehová de los ejércitos. Yo le decía, de broma. Pero es a veces que uno contesta así, mi amado hermano, porque como uno desconoce, uno no lo va a decir así, sí. Amén. Amén. Entonces, ¿qué sucede, mi amado hermano? Cuando usted comienza a organizarse
usted comienza a ejercitarse. Y cuando usted comienza a ejercitarse, usted va a tener los sentidos ejercitados. Su vista va a ser clara. Y usted va a comenzar a discernir sin necesidad de que le pongan la mano. ¿Cómo nos encontramos la iglesia de Cristo? Como el perezoso. Anhela, desea, pero nada alcanza. Usted no se ha preguntado, mi amado hermano, que usted dice: yo anhelo servir a Dios, yo anhelo ser un evangelista, yo anhelo estar en las tarimas, yo anhelo estar en las naciones. Santo. Pero con eso hay libre los domingos, ¿yo qué voy a ir a las naciones? El líder se ponga a pedir, nos ponga a predicar todos los días. ¿Y tú por qué no vas a predicar solo? Porque no es lo mismo, hermano. Amén. Es plata. Amén. Es ahí donde viene el punto, que cada uno tenemos que capacitarnos. La Biblia dice que Jesucristo crecía en gracia. Como te decía, antes de que Él sanara, antes de que Él orara por un enfermo, Él se estaba capacitando. Él estaba en el templo. La Biblia dice que después de que pasó los 40 días de ayuno, en el versículo que más leímos nosotros, Lucas 4:18, donde la Biblia dice que Él va y lee el gran rollo, decía: el Espíritu de Jehová está sobre mí, me ha ungido, y la gente, wow, así como nosotros, wow, esa palabra. Dice la Biblia que Él tenía la costumbre de lecturar los pergaminos de escritura de Dios. Amén. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Jesucristo es el mismo ejemplo de que Él se capacitó para poder seguir. Ahora, mi amado hermano, entiendo, y eso compartí con la pastora, ahora entiendo por qué en otras iglesias hay discipulado. ¿Sabes por qué razón? Tal vez nosotros aquí no lo hacemos porque a veces hay hermanos que salen tarde, a veces unos inician, otros terminan, otros quieren, otros no quieren. Entonces, ¿qué sucede? No hay una constancia. Y la Biblia dice que el hombre de doble ánimo es importante en todos sus caminos. Amén. Ahí nomás analicemos, hermano. ¿Qué sucede, mi amado hermano? ¿Por qué entendí que el discipulado es necesario en la iglesia? Porque imagínate cuántos hermanos pentecostés allá afuera, porque ya le pusieron mano a 5, liberaron el endemoniado, sanaron a un enfermo, y por ahí le dieron una casa a unas personas que no quieren venir a la iglesia, sino que prefieren escuchar el mensaje en su casa. Se tiran la mano. Y usted, cuando llega por ese sector, usted se entera: esos hermanos evangélicos yo no quiero, porque aquí vino uno, era pastor. Y usted mismo ya diciendo por todo lo que ha hecho que no es pastor, pero bueno, tienes que hacerte callado, porque si tú achacas a otro, van a decir: ¿y usted haciendo lo que no? ¿Por qué se achaca? Entonces usted nomás tiene que comer callado y usted ahí. Amén. Pero usted ya discernió por todo lo que ha experimentado que no era pastor, sino que era un hermano que se había puesto. Ahí entendí, mi hermano, que por eso es discipulado. Porque hay mucha gente que en vez de tener un discipulado en la iglesia, se está discipulando, como yo le dije a la pastora, por fe. Lo que uno dice, el otro lo dice. Pero no hay una investigación. Mi amado hermano, hay un tema que te gusta de algún predicador, usted también investiga. Confirme esa palabra. Si es de Dios, usted siga adoctrinando, siga cogiendo esa palabra. Pero cuando usted vea que está un tema muy distorsionado de la palabra de Dios, usted deseche, usted dése cuenta que no todo aquel que habla en lengua, no todo aquel que impone manos, no todo aquel que haga milagros allá afuera, Cristo le envió. Amén. Entonces, mi amado hermano, cuando usted comienza a trabajar en su propia vida, usted no va a tener tiempo ni para mirar la del otro. Volviendo a organizarlo. ¿Cómo usted se organiza? ¿Cuántos aquí oran antes de levantarse? ¿Cómo es eso, mi hermano? Sí, así sea en la cama. Antes que usted se levante y se vista. ¿Cuántos aquí oran antes de levantarse? Dáteme la mano. Antes de ir al baño, antes de vestirse. ¿Quién ora así todo vaciado como se levanta? ¿Quién ora así, toda la gañuda así? Amén.
¿Quién ora después de levantarse? O sea, después de que se bañó, se lavó la cara, se cambió de ropa. ¿Quién ora después de levantarse? Amén. Lo mejor para Dios. Amén. Ya. ¿Quién en su casa, cuando ha tenido libre? Porque si digo esto tirándolo, me van a decir que yo trabajo. Ya. El día que tú tengas libre, o para las amas de casa que no trabajan afuera, sino que trabajan en el hogar, ¿cuántas horas a partir del mediodía? Pongamos, entre el mediodía a las 3 de la tarde, ¿cuántas horas? ¿O cuántas horas cuando tiene que ser día libre en su casa? Amén. Ya viene el último punto. ¿Cuántas horas antes de dormir? Amén. Por eso es que cuando viene la tentación no la podemos resistir. Accionamos, sacamos la espada, sacamos la mano, pin. Y después estamos pidiendo perdón a Dios. Amén. Ahora, ¿cuántos meditan? Mi amado hermano, hoy día aprendí algo. El celular ahorita, los Samsung que tenemos, hasta actualizado, ya hasta el más viejito si se actualiza, lo tiene. En donde dice la hora, usted vaya a temporizador. Y hay creo que tres maneras de temporizar. Cocer arroz, cocer un huevo. Y hasta hay una que dice meditación, mi amado hermano, imagínate, meditación. Y la meditación es de 10 minutos. ¿Cuánto meditan 10 minutos la palabra de Dios después de que oraron en la mañana? Amén. ¿Cuánto por lo menos después de que se comieron ese seco de pollo, esa aguatita, ese cebollado? Bueno, al mediodía hablando. ¿Cuánto después del almuerzo? Meditan por lo menos 5 minutos la palabra. Amén. ¿Cuánto cuando llegan después del culto cogen la Biblia, por lo menos para leer un versículo? Amén. Ahora se da cuenta por qué nuestro ministerio no crece. Porque no tenemos resistencia. Porque no estamos en pie de guerra, no estamos en pie de lucha, no nos mantenemos en pie delante de Dios. No estamos, como decimos, en la brecha. En la brecha no es cantar y sentir el Espíritu Santo, no. En la brecha es estar dispuesto ante Dios cuando Él me llama. Amén. Amén. Ahora yo le traigo el aceite de $1, pero sí le puedo decir algo. Cómprese una libreta. Mi amado, esta es la estrategia que Dios me dio. ¿Por qué razón? Porque a mí me dio una vagancia espiritual. Más de 2 meses. Ahí está mi mamá. Solamente en el celular y acostado. Amén. No puedo mentir. Deben estar bien. Pero yo mismo me daba cuenta de mi vagancia. Mira lo cómico. En la mañana me lo entraba con una pereza. En la tarde un calor. Y ya cuando me iba a dar el cuento quería predicar. ¿A cuánto le ha pasado eso? Y cuando ven que el sol se da cuenta, yo quisiera haber predicado en un bus, pero ya está caminando para la iglesia y quiere recibir a predicar. Amén. Y al que no le ha pasado, tranquilo que te puede pasar. Amén. Y ahora, hermano, ¿qué sucede? Tiene un enfoque a que podamos comprar una libreta. Y ponga ahí, horario vespertino. Si usted se conoce la matutina, la vespertina, la nocturna. Amén. Póngale ahí la fecha del día de mañana. Ponga ahí un cuadrito, haga y al lado ponga 30 minutos de oración. Y ahí póngale un horario. Pasa, hermano, Dios me lo bendiga. Entre las 7 a las 9, los que tienen día libre, y los que no, ya tienen que poner desde las 5 hasta las 7. Y si usted lo llega a hacer, raye ese cuadrito. Si no lo llega a hacer, déjenlo claro, tranquilo. De ahí ponga ahí abajo un versículo, porque hay los que trabajan, pongan ahí un versículo. Amén.
Si usted lo lee, póngalo. Si usted no lo lee, no lo tache. De ahí ponga ahí 5 minutos de adoración. Si usted me escucha, así sea mi hermano caminando, yendo a coger el bus. Si usted lo hace, tache. Y así sucesivamente, el despertar, después del almuerzo, ponga ahí 30 minutos de oración, 10 minutos de la palabra, 5 minutos de adoración. Ponga así. Si usted lo hace, vaya. Si no lo hace, igual a usted le va a quedar en la memoria que tiene muchos cuadros vacíos. Al ver usted esos cuadros vacíos, usted va a decir, yo no quiero seguir así. Usted va a decir, la mitad del cuadro no lo tengo vacío. ¿Sabe por qué? Porque si en los colegios o en las escuelas, el que llegó, llegó, y el que no llegó, no llegó, no hubiera lista, a nadie le interesaría llegar temprano. Si no hubiera una calificación, a nadie le interesaría trabajar. Amén. Usted demanda de sus hijos, de su esposo, oye, te toca irte, ¿a qué hora te vas? Amén. Pero usted no se demanda a sí mismo. Amén. Si usted comienza a organizarse de esa manera, ahora no te estoy diciendo que lo haga robótico. Si usted le quiere dar un poco más de tiempo a Dios, gloria a Dios. Pero ejercítese de esa manera que usted se va a dar cuenta que va a haber cambio. Porque mientras usted le da media hora a Dios de oración, 5 minutos en su palabra, 10 minutos en su palabra, y le comienza a dar también ahí adoración, su cambio se va a ejercitar. Y como te digo, la resistencia es la adaptación de nuestro cuerpo ante un aguante de una fuerza opositora. Mi amado hermano, en la resistencia encontramos algo. La resistencia psicológica. ¿Cuál es la resistencia psicológica? El rechazo ante un tratamiento terapéutico. Y aunque usted no lo crea, esto existe y es bíblico. Cuando Jehová le habló a Caín. Pero Jehová, que es psicólogo, y Caín, sí. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay una resistencia psicológica, el paciente, el que está siendo tratado por un psicólogo, se hace resistente, busca mil y una manera de rechazar el tratamiento y aferrarse a la enfermedad y al dolor. Para que no estés mirándome como Galito me está mirando. Génesis capítulo 4. Hay resistencia buena y negativa, ¿sí se acuerdan? ¿Qué les digo? Ya le hablé de la buena, ahora viene la mala. Génesis capítulo 4, amén. Versículo 5. Amén. Dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha caído tu semblante? Así como el psicólogo a veces te dice, ¿por qué le pega a su hijo? ¿Por qué le grita? Amén. Esos padres que ahorita les tocan llevar a Aldesia, al psicólogo, hay un montón de ahorita de psicólogos en la escuela. Como decía mi mamá, si le pegas, eres agresivo. Si le das de todo, ¿cómo se llama? Se la paga. Y ahí es donde viene mi gran pregunta. Entonces, si no le das y le pegas, ¿qué mismo tienen que hacer? Llamados hermanos. Ahí es donde viene el punto. Que hasta el psicólogo necesita poner por obra lo que te dice. ¿Qué sucede? Que aquí Caín se ensañó contra su hermano. ¿Y qué le dijo Jehová? ¿Por qué se te cayó el semblante? ¿Por qué te ensañaste contra Abel? Mira lo que le dice más abajo en el 7. Y si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? El psicólogo a veces te dice, mire que usted tiene que hacer esto, y si usted no hace esto, bueno, usted tiene esta consecuencia, y si usted lo hace, tiene esto a su favor.
Y sí o no que Jehová también nos dice así. Jehová nos dice, no andes chismeando en medio del pueblo. Jehová te dice, no te juntes con el iracundo. Y usted cada vez que lo ve molesto a su pareja, usted más se le burla. ¿Y qué Dios te dice? La blanda respuesta, calma. Mas la áspera hace. ¿Te está dando un consejo sí o no? Porque va a haber momentos en que tu pareja la ve molesta y usted nomás siga caminando, usted en verdad. Pero va a haber momentos que tú estás sentado y se sientan y ya sabes que va a buscar la boca y tú acuérdate del otro consejo que te dijo, que la blanda respuesta. Amén. Ahora también, ¿y cuál es la respuesta que te tengo que decir a Dios? Ahora ya no se la voy a decir, pero ya se la digo. Mi amado hermano, la Biblia dice, y si no hicieres bien, el pecado está. ¿A dónde? Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás. ¿Qué le estaba tratando de decir Dios a Caín? Calma tu furia. Si tú vieras algo bueno, serás exaltado. Pero recuerda algo, que tu deseo será suyo. ¿Qué sucede, mi amado hermano? Que hay momentos que aquí en la palabra de Dios, como el día de ayer nos hablaba, del perdón, amén. Imagínense, un hombre que perdone tal cosa, un héroe. Claro, es demasiado loco. Fue enamorado de Dios. Claro. Pero me hace acordar de algo, que un día un profesor me decía que había hablado con un psicólogo y le dice, mire, si su hijo estuviera a punto de morir y necesita un riñón, ¿usted se lo daría? Dice que el psicólogo le dijo, sí, claro, pues sí, mi hijo. ¿Sabe lo que dijo el profesor? Usted no se lo da. ¿Pero por qué? Porque una cosa es decirlo mientras no lo vive y otra cosa es decirlo cuando lo esté viviendo. ¿Qué sucede, mi amor hermano? Que Jehová sabía la consecuencia de Caín. Por eso le dijo, el pecado está en las puertas. ¿Cuál es la resistencia psicológica? La que nosotros aplicamos cuando Dios nos da un consejo. Dios nos dice, perdóname, y tú dices, no, es que Señor, tú no sabes lo que Él me hizo, que Señor, si tú, Dios lo vio, Dios sabe, pero tú estás aferrándote al dolor y al pasado de tal manera que usted tiene resistencia psicológica. Usted tiene una actitud rechazante ante la palabra. Amén. Amén. Ahora analízate. Aparte de Génesis 4, 5 al 7, está Proverbios 8, 34. ¿Cómo vemos que existió la resistencia psicológica? En este versículo. Jehová le daba un consejo, le estaba tratando a Caín antes de que cometiera un homicidio. Pero mira lo que dice Proverbios 8:34. ¿Lo encontraron? Proverbios 8 ya tiene que saber que habla nomás de la sabiduría. Amén. Pero la sabiduría que es Jesucristo. ¿Qué dice Proverbios 8:34? Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis. Una cosa es la salida que el pecado te ofrece y otra cosa es la salida que Jesucristo te da. Amén. Que a la puerta está el pecado, pero aquí la Biblia dice, quien vela a mi puerta, o sea, la sabiduría dice, quien viene a mí a escucharme, no va a defraudar su alma, no va a morir, no va a padecer, sino que al contrario va a tener el manantial de vida, va a tener la recompensa de parte de Dios. El día de ayer la pastora le incluyó una palabra que está en Romanos capítulo 12, versículo creo que 19 o 20, donde ¿qué dice? No paguéis, porque así como vuestro Padre perdonó, cuando sacan esa palabra que dice, ahí es donde uno ya comienza a doblegar. Cuando aprendemos de Dios, pero cuando uno dice, ay,
que la pastora si lo perdonó a fulano, es la pastora, pero yo no. Pero cuando la Biblia te dice, si Cristo, si el Padre perdonó, ay Señor, si vuestro Padre celestial que perdona y saca el sol sobre buenos y malos, sobre justos y injustos, lo hace, ¿cuánto más vosotros, vuestros hijos, para que seáis perfectos? Ay Señor, esa palabra me dio en el clavo. Porque si no perdono, no soy tu hijo. Amén. Amén. No sé ni por qué te toqué ese tema. Mi amor hermano, también está la resistencia social. ¿En qué se basa la resistencia social? Son aquellos que rechazan el gobierno o la autoridad de alguien o alguna persona que gobierna un país. Y esa resistencia social también está aquí en el pueblo de Dios. A veces nos resistimos ante el gobierno de Dios. Nos resistimos ante el gobierno de aquel que Dios puso por delante. Amén. Y ahí viene la resistencia social. Usted pensaba que la resistencia social era Hugo Chávez o un grupo de 5 personas quemando llantas. No, mi amado hermano, eso no es resistencia social. Eso es alboroto y llamada de atención para robar excusas, nada más. Eso no es una resistencia social. La resistencia social viene cuando tú rechazas un gobierno, cuando tú rechazas una ideología, cuando tú rechazas un dominio establecido tal vez por otra persona. ¿Qué sucede? Que a veces hay esta resistencia cuando uno no quiere ser gobernado y dirigido por Dios. Vivo ejemplo y bíblico es Israel. La Biblia dice que el pueblo de Israel, cada vez que Dios hacía algo, ellos decían, a mí no me parece que Dios nos mantenga con hambre. A mí no me parece que Dios nos haya sacado para morir de sed. A nosotros no nos parece que vamos a ver la tierra prometida, sino que vamos a cavar nuestra tumba aquí en el desierto. Y así también nosotros a veces nos ponemos. Ay, yo entendí, mi amado hermano, en mi vagancia. ¿Sabes qué entendí? Entendí lo que Jesús dijo. El que conmigo no recoge, cuando usted no se ejercita, usted está que desparrama un montón de cosas. Cuando usted no lectura palabras y usted está lecturando el periódico, ¿y cómo tenemos esos periódicos de hoy en día? Le dieron en el coco. ¿Qué es eso, mi hermano? Y es la verdad, mi hermano. Yo no leo periódicos, pero el día que estaba lavando en la lavadora de mi hermana, lavando carros, me dijeron, pásame un periódico. Y como nunca pensaba, ¿qué habrá en las cabeceras? Hace el sexo. Me dieron en el mate. ¿Qué es eso, mi hermano? La gente, o creo que los escritores lo hacen para que la juventud lo adquiera, lo coja por el morbo de la palabra. Pero nosotros, en vez de educar a la sociedad, estamos enseñando. Ya, güey, aquí es vulgar, hermano, no es por nada.